Hablemos de los diversos cursores de Excel. Excel típicamente tiene la misma flecha que cualquier otra aplicación. Con ella nosotros podemos seleccionar diferentes elementos o acciones de las cintas de opciones. Podemos desplazar la hoja, seleccionar diversas hojas en las cuales nosotros podamos estar trabajando. Y el comportamiento en general es similar, creo que no vale la pena profundizar en él. Pero hay otros cursores que son un poco más específicos. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la cuadrícula, uno de los primeros cursores que nos aparece es denominado el de la cruz blanca. Es una cruz que nos permite seleccionar diversas celdas o rangos. Para ello simplemente tenemos que hacer un clic sostenido. Bueno, con un clic seleccionamos una celda, pero podemos seleccionar un rango como nosotros deseemos, haciendo clic sostenido y arrastrando con cruz blanca. Hay algunas combinaciones junto con otras teclas que nos permiten hacer unas selecciones un poco interesantes. Por ejemplo, si seleccionamos la primera celda de un rango y presionamos la tecla D mayúscula y la mantenemos presionada y hacemos clic en la última celda de dicho rango, se selecciona todo el rango. Por tanto, no es necesario que estemos desplazando la hoja o arrastrando por infinidad de celdas, sino que podemos hacer la selección haciendo uso de la tecla de mayúsculas. Debo aclarar que es diferente tecla de mayúsculas que bloqueo de mayúsculas. Esta tecla de mayúsculas también algunos la denominan la tecla de chips o la tecla de caps, y debe ser claro que es diferente a la tecla de bloqueo de mayúsculas. Para este ejemplo estamos utilizando es mayúscula, no bloqueo de mayúscula. También nosotros podemos seleccionar con cruz blanca haciendo uso de la tecla de control celdas que no sean contiguas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos ubicados en los nombres, vamos a seleccionar algunos de ellos. Entonces oprimimos la tecla de control, la mantenemos oprimida, y de allí en adelante los que nosotros seleccionemos no necesariamente tienen que estar consecutivos, y así quedarán seleccionados. Esto, por ejemplo, nos puede servir para que realicemos selecciones salteadas entre algunos elementos, y típicamente lo utilizamos para dar formato a diferentes elementos, cambiarles algún tipo de formato. Ejemplo, supongamos que los que he seleccionado les quiero dar el efecto de negrilla, entonces solamente son esos y no los otros, y no tengo que estar seleccionando todos los elementos para realizar dicho proceso. Puedo seleccionar también diversos rangos haciendo uso de estas teclas. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar un rango, mantengo oprimida la tecla de control, sigo seleccionando en otro lado los que yo necesite. En general puede ser bastante útil la utilización de estas combinaciones de teclas, y como decimos, especialmente para aplicar a los datos seleccionados algún tipo de formato, ya sea fuente, alineación, etcétera, que sea exclusivamente para ellos, para los seleccionados, y que no sea en celdas que estén contiguas. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos con cruz blanca, seleccionar celdas. Ahora bien, otro interesante es la denominada cruz de flechitas. Este es un cursor bastante interesante, nos permite mover. ¿Dónde aparece la cruz de flechitas? Cuando nosotros seleccionamos un determinado rango, nosotros vemos que en los bordes nos aparece la cruz de flechita, bordes, más no la esquina. Esto nos sirve para mover ese contenido. También ocurriría con una sola celda. En una sola celda, si nos acercamos a los bordes, aparece la cruz de flechitas. Como decimos, sirve para mover. Hay diferencia entre utilizar mover y utilizar copiar. Nosotros cuando movemos los datos, pues esos datos siguen vinculados normalmente con los sitios o las fórmulas que pudiéramos haber tenido, su formato, etcétera. Entonces eso lo hacemos con esa cruz de flechitas. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, una operación sobre los datos que se encuentran en esta columna, y nosotros movemos alguno de los datos, es de anotar que tendremos que se nos alterarán los valores, porque este ya dejará de pertenecer a ese dato. Es muy diferente a que la que esté haciendo la cuenta la movamos a otro sitio. En ese caso se mantienen las fórmulas que en ella tenemos, y esa es una característica específica de mover, a diferencia de copiar.
Ello lo hacemos entonces gracias a el cursor de cruz de flechitas que aparece en los bordes de los rangos o de la celda que tengamos nosotros seleccionada, que hayamos seleccionado previamente con cruz blanca. Uno de los cursores más interesantes es el de cruz negra. Cruz negra aparece en las esquinas de las selecciones, en la esquina inferior derecha de la selección exactamente. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos acá, vemos que una de estas esquinas es diferente de las otras. En este caso, vemos que aparece un punto. Cuando nosotros colocamos el cursor sobre ese punto, se nos vuelve cruz negra. Nos sirve para arrastrar, copiar o autorrellenar datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un determinado valor y simplemente lo arrastramos con cruz negra, mantenemos oprimido el botón de izquierdo del ratón, se copian los valores. Hay muchas otras copias que son muy interesantes y que podemos ver a continuación. Por ejemplo, si lo que seleccionamos no es un solo número como anteriormente, sino seleccionamos dos, entonces se autorrellena con la secuencia de los mismos. La secuencia no solamente es de datos consecutivos. Por ejemplo, si seleccionamos dos números con una diferencia entre ellos, veremos que los demás se generan con esa misma diferencia. La diferencia no siempre tiene que ser ascendente. En este caso, entonces vamos a ir rellenando. Entonces aquí vemos que ahora son descendentes. Un nombre nos empieza a cambiar, pues es un nombre propio, no hay una posibilidad de llevar una secuencia del mismo, entonces cuando lo arrastremos simplemente va a ser copiado. Caso diferente, si tenemos por ejemplo dos nombres, entonces se genera la secuencia de los datos que nosotros tenemos. Cuando a una palabra le agregamos un numeral, tiene este efecto. Entonces nosotros no necesitamos sino colocar el primero y las otras pueden irse completando mediante esta función de autorrelleno. Existen algunas listas, por ejemplo la lista de los días, esa sí es una lista que contiene Excel. Entonces si nosotros simplemente arrastramos, vemos que continúa la secuencia a partir de cualquiera de los días. No necesariamente tiene que partir de lunes. Podemos tener listas de días salteados. Ocurre algo similar con los meses. Tenemos posibilidad también de tener meses salteados. Con las fechas ocurren fenómenos similares. Por ejemplo, podemos partir de una fecha que la copiamos. Nótese que en este caso se ha trabajado intencionalmente con febrero y entonces pasó de 28 de febrero a 1 de marzo. O sea, se ha tenido en cuenta el formato. Recuérdese que los datos de fecha son números con formato de fecha. Tenemos también la posibilidad de tener no solamente fechas consecutivas, sino por ejemplo fechas salteadas. Se mantiene la secuencia. Si la secuencia no es exacta, se busca la progresión de los mismos datos. No es muy exacto. Y si son diferentes elementos, pues obtenemos una secuencia de los mismos elementos. Eso es similar como lo trabajamos con 2 o con 3 elementos. Funciona en la misma forma. Esas son básicamente algunas de las opciones que nosotros tenemos de autorrelleno utilizando el cursor de cruz negra. Recuérdese, ese aparece en la esquina inferior derecha de las celdas que nosotros tenemos seleccionada. Podemos nosotros utilizar también otros cursores que aparecen en Excel que nos sirven para ampliar o reducir filas o columnas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ampliar el tamaño de una columna. Simplemente nos ubicamos en medio en la separación de las etiquetas de las dos columnas y nos aparece este cursorcito. Nos permite ampliar o reducir el tamaño de las mismas. En las filas ocurre lo mismo, podemos ampliar el tamaño de las mismas o reducirlo. Otros cursores que también se llegan a utilizar son los cursores que nos permiten seleccionar varias filas o columnas. Son unas flechas que nos lo indican cuando nosotros nos ubicamos sobre la etiqueta de las mismas. Simplemente si nos ubicamos, hacemos un clic
Entonces se selecciona toda la fila o se selecciona toda la columna. Eso nosotros lo vemos acá con un poco más de facilidad, la que nosotros seleccionemos. Lo mismo también para las filas. Podemos seleccionar toda una fila haciendo simplemente clic. Podemos seleccionar varias filas o columnas simultáneamente haciendo uso también de la tecla control. Si nos ubicamos en una columna, la seleccionamos, oprimimos control, seleccionamos otra, vemos que nos quedan seleccionadas las columnas que nosotros necesitemos. Incluso podemos ir y seleccionar también algunas filas. Eso también es viable. Creo que con eso quedan básicamente vistos los diferentes cursores que maneja Excel.